Deportivo 12. ¿Cómo estás, Juan? El placer de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Julio, buenas noches, muchas gracias. Eh, Igualmente. Estaba haciendo una reflexión de todo esto, ¿no? Yo te ubico como uno de los cuatro grandes principales desde lo deportivo, darle un salto y un vuelo a Atlético Tucumán, porque sos el que de alguna manera lo sostuviste cuando era nada, un sueño sostenerlo en primera división. No solamente se sostuvo desde lo deportivo, se clasificó a una Copa Libertadores. Y la gente de Atlético que sabía que te ibas a comunicar me decían cómo acertó con aquel primer mercado de pases cuando vinieron aquellos jugadores que después fueron figuras todos, ¿no? Qué nostalgia trae todo aquello, ¿no, Juan? Bueno, sí, la verdad, sinceramente, no sabía de qué íbamos a charlar, Julio. De todo. Bueno, eh, y sí, fue una etapa maravillosa para la institución. Y yo creo que ahora, escuchando, apenas me conecté, lo último que decía, sí, Atlético se fue construyendo con el paso del tiempo, hubo, me parece a mí, baches importantes, pero también algunos hitos que fueron piedra fundamental para iniciar nuevas etapas. Y en ese caso, el regreso a Primera División, que me tocó vivirlo como futbolista primero, ¿no? Cuando llegué como entrenador, no teníamos otra opción, era lo que necesitaba la institución, lo que querían todos, y sí que corría con la ventaja de que sacamos conclusiones rápido de lo que necesitaba Atlético, con la experiencia vivida años anteriores, no solo para subir, sino para después pelearla en primera división. Bueno, afortunadamente fueron más los aciertos que los errores y eso le permitió primero marcar algo que quizá con el paso del tiempo ya algunos jóvenes no lo valorarán tanto como la gente que es contemporánea a nosotros, que Atlético fue el primer equipo tucumano que jugó 2 torneos seguidos en primera división y ni hablarlo de la Copa Libertadores, ¿no? Claro, no solamente eso, con aquella clasificación, yo digo, como jugador lo sufriste, porque soy testigo cómo sufriste aquella imposibilidad de sostener al equipo en primera división cuando eras Sí, jugador. sí. Y te quiero preguntar si cuando lograste el objetivo como técnico, dijiste, este es mi objetivo, es sostenerlo. Ahora este es nuestro primer paso, era el gran desafío, sostenerse en primera. Y me acuerdo que arrancaba bastante difícil las cuatro primeras Sí, fechas. terrible, terrible. Sí, mirá, Julio, cuando nosotros salimos campeones en Nacional B, me vinieron a buscar eh, O'Higgins, que después, mirá, con el paso del tiempo lo terminé dirigiendo. Sí. Fueron a Yerbabuena, se tomaron el avión los dueños. Me acuerdo que Pablo Hernández había hablado o le habían pedido referencias sobre mí y después lo terminé dirigiendo en O'Higgins a Pablo en su etapa final, después fue a San Martín. Me vino a buscar Palestino y tenía una posibilidad de Melec de Ecuador. Y yo lo único que pensé, sinceramente, era en cumplir el sueño de dirigir Atlético en primera división. Pero no solo por un aspecto personal de dirigir primera, sino porque era el desafío de cumplir lo que no habíamos podido en la etapa de futbolista. Y bueno, eh, nosotros, la verdad, teníamos un presupuesto justo, la única compra que se hizo fue la de Fernando Sampedri, que Ujú. era un jugador del Nacional B. Después fueron todas incorporaciones en base a lo que habíamos evaluado con Pepi, con el zurdo que lo habíamos incorporado, y ninguno fue
ni cerca estaba de los presupuestos que había en los otros equipos. Por eso te digo que fueron mucho más los aciertos. Y me acuerdo que lo hablábamos con Diego Berro, que era el manager en esa época, que le decía que a los 6 meses los refuerzos iban a ser los jugadores que recién habíamos incorporado por el tema de la adaptación. Claro, Caso Rodrigo, caso Barbona. no, bueno, Barbona vino a los 6 meses, Ah, pero claro. yo decía que lo íbamos a consolidar. A Aliendro a los 6 meses, a Sí. Di Plácido a los 6 meses, de hecho lo Alexis. vendieron a Romat. Volví de las vacaciones y lo habían vendido a Nico, que había sido un pilar, lo vendieron a Huracán. Eh, Lucas Villalba, Ujú. la carrera que hizo después. Y bueno, y José Méndez, que quizás fue José el que menos posibilidades tuvo. Lo que pasa en la posición de él se consolidó, se terminó consolidando Rodrigo. Apareció muchas veces la posibilidad de jugar con San Pedro y Cristian Menéndez. Luis le tocó alternar, incluso fue al banco, me acuerdo. Leandro González. Descubriste al bebé Acosta en una posición Sí, que- Guille, pero Guille es un crack, si no lo descubrís a Guille porque tenés los ojos tapados. Ujú. Este, Guille tenía, más allá de que estaba, hubo una gran coincidencia que el plantel estaba en una edad justa Ujú. para dar el salto, porque había un promedio de 25, 26, 27 años, en la mayoría y eran chicos que no habían jugado en primera. Déjame de, Entonces, sí, estaban en plenitud, ¿viste? déjame descubrir algo. Alguien que te sorprendió, pero así muy, muy, muy fuerte fue San Pedro y digo por cómo las cosas que hacían en el entrenamiento, que apresuró esos tiempos que vos quizás tenías pensado para él. No, mirá, yo te digo que a Fernando le costó los primeros meses. Ujú. Fernando fue cambiando su físico. El mensaje para los chicos que continuaron del plantel del Nacional B fue que en primera división la pelota corría mucho más rápido, que los controles tenían que ser mejores, que la posesión de la pelota en ese Atlético iba a ser menor que el del Nacional B y que teníamos que tener un rango de eficacia, de efectividad a la hora de atacar y defender aún más alto que en Nacional B, porque no íbamos a tener tanta cantidad de llegada como lo tuvimos. Sin embargo, el equipo tenía muchos jugadores con gol, San Pedri, Menéndez, ni Gonz- hablar Luis, Leandro metía goles, Leandro eh, González. Guille te metía goles, Rodrigo Aliendro, que venía como un extremo mentiroso, le dijimos, Rodri, el mismo mensaje que a Guille, ¿no? Para mí eran para jugar por dentro, y iban a dar resultados. Nico Romate podía dar un gol, los centrales tenían buen juego aéreo, tanto Bruno como el gringo, y se sumó Ignacio Canuto, un jugador de mucha calidad, que venía de jugar muy poco, y aceptó cuando vio la actualidad de Bruno y del gringo, que eran chicos que no habían jugado en primera. Canuto arrancó de atrás, cuando nos vamos terminó destacándose, terminó jugando de titular. Y después estaba Fernando y Pablo, Fernando Evangelista y Pablo Cáceres en el lateral izquierdo, alternándose. Luca Villalba me daba posibilidad de con la pelota parada, podía jugar de volante. Yo en él veía a un jugador con muchísima proyección. De hecho, después fue conmigo Huracán. Claro. Y bueno, y en el arco lo teníamos a Cristian y a Josué que competían entre los dos y eso a mí me venía bárbaro, Y porque todas las líneas casi era, todo, todas las líneas eran muy claro, fuertes. Y estaba el Pulga encima. no, y Luis, la otra vez, mira, el año pasado me preguntaron, ¿viste? Decía si Nacional B había crack, yo dije que no, me dijeron, pero ¿cómo? El Pulga, no? Y a los 39, le digo, yo no sé si era crack. Ahora, cuando yo lo tuve de compañero a los 21, lejos fue la mejor versión. Era un jugador de nivel internacional jugando en el Nacional B. Metió 24 goles, creo. Y después cuando llego a Atlético, lo primero que hice le di la cinta de capitán. Y yo creo humildemente que esa referencia que tomamos en él lo, lo,
lo ubicó a él en el lugar que tenía que estar, que era el de ser una referencia en todo para sus compañeros. Y les tiró la carrera, no tengo ninguna duda. El Pulga que yo conocí a los 21 no fue el mismo que conocí cuando fui entrenador muchos años después. Eh, fueron pasando las cosas, Juan, y la verdad que Atlético, el hincha te guarda ese respeto, porque yo decía, ¿no? El hincha hoy me decía, me destacaba esto de lo que estamos hablando, ¿no? El armado este. Cuando se enteraron varios que íbamos a charlar con vos, por eso quería entrar por ese lado, ¿no? Eh, y vos sentís un aprecio especial por Atlético también, ¿no? Y lo sí, sentís, y ahora estás en Salta, digo, estás más cerca de la provincia, digo, te sí, conectás, ves, seguís Atlético, lo mirás, sí, Julio, tenés. sí, sí, Atlético lo sigo siempre. Atlético está en mi corazón. Fueron en total 5 años. eh, yo es un cariño especial. Siempre digo que a mí el día de mañana, si me das a elegir un lugar para el resto de mi vida, sería Junín, sé que no se puede, y si no, Yerbabuena. Y Ajá. después, si no, me da lo mismo. Cualquier lugar del mundo, porque mi pasión es el fútbol. Pero me decís, tenés que estar tranquilo, bueno, me voy a Junín, donde nació mi vida, y si no, me iría a Yerbabuena, y no tengo ningún tapujo en Mira, decirlo. Y mira. fíjate, mi última etapa en Atlético, que no fue buena, fue, fue mala. Yo sabía todo lo que me exponía, porque venía el equipo con resultados adversos, iba a llevar un tiempo, y cerré los ojos y fui. Este, Sin embargo, pero tengo una no le podía decir que no, no tengo le podía una, decir que no, tengo una ¿viste? lectura ahí, ¿no? Yo tengo una lectura. Sí, Y la voy a arrancar por Santa Fe. Porque en Unión hiciste un sí, trabajo que después la cosecha la llevó mm, Munúa con la clasificación en la sí, Sudamericana y con los y puede 15, ser, 15 jugadores que vendió Unión, que vendió 15 jugadores. Todo fue un sí, trabajo que iniciaste vos, y que mucho no se ve porque sí, tenés ese perfil de que sos bastante reservado y mirar para adentro sin sacar pecho, como se dice, pero sin embargo el trabajo fue tuyo. Y después cuando acá en Atlético te fuiste, eh, con alguna posibilidad acertada, creo yo, en ese caso cuando llegó Pusineri, en la de traer a Lampe, después el equipo peleó el campeonato. O sea, yo creo que ahí el trabajo de base lo hiciste vos y después lo profundizó Lucas, ¿no? No le vamos a quitar el mérito, por supuesto, ¿no? Y yo creo que con una decisión en ese sentido de que le trajeron a un arquero como Lampe. O sea, yo creo que ahí hubo algo que. Lo que pasa es que por ahí vos no lo decís porque sos una persona así, muy humilde, lo digo yo. Yo creo y hago ese análisis. Hoy lejos en el tiempo, ¿no? bueno. Yo te agradezco, Julio. A mí de Unión me quedó una sensación muy buena en cuanto a cómo trabajamos. Eh, y lo del AMPE es 100% destacable porque marcó una diferencia. Pero yo no le quito, no me puedo adjudicar de esa etapa nada. Yo creo que hay un gran mérito en Pucinere y en los jugadores, en esa resiliencia que se necesita. Me acuerdo que Lucas lo puso a Ramiro de doble 5. Sí. Tuvo aciertos muy buenos, así que no, yo en eso fue parte de él, la Sí, no, verdad, no, 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 por eso yo dije, no, 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 no me dieron los tiempos, no le quito encontramos un mérito, al plantel, contrario. Sí, sí. sí, encontramos un plantel que había que prepararlo, que nos iba a llevar un tiempo, pero ni siquiera mi pasado en Atlético eh, alcanzó como para sostener, porque la verdad la estadística no fue buena, Julio. Siempre yo no puedo ocultar eso. eh, pero bueno, nada, son etapas, ¿viste? Pero el Etapas. Lo que fútbol, sí que
podría haber dicho que no y no, le di para adelante porque yo sabía que la gente en eso me respaldaba, así que ni lo dudé. Ya está. Pero eso es el fútbol. Cuando vos Sí, sí, vas, construís, como te decía el ejemplo de Unión, ¿no? Que quizás ahí tuviste un poco más de tiempo, sí, pero casi en Unión tuvimos un año y algo más, pero entonces sí, la verdad, los réditos de Unión fueron para el club el fútbol es así, el buenísimos. fútbol es construir, pero con y ver los resultados en el tiempo. Sí, yo creo que, por ejemplo, me acuerdo que los 2 años que tuvimos previo del Nacional B y los torneos de primera, el último año, ya estando en primera división, nosotros, había muchas tareas que salían automatizadas con los chicos, porque el hecho de tanto tiempo de entrenamiento y de buenos resultados te brinda una confianza, una seguridad que durante los partidos, con equipos de primera división, contra futbolistas consagrados, entrenadores consagrados, nosotros tocábamos muy poquito y los chicos enseguida respondían de la mejor forma, modificábamos y siempre encontrábamos respuesta. Los chicos que llegaron a los 6 meses, caso Barbona, Mendoza, no sé si me estoy olvidando de alguno más. Bueno, había venido el paraguayo Enrique, que ahora no me Sí, sale el apellido, Mesa Brite. Mesa, que de entrada vino, se puso la camiseta y jugó para competir con el gringo. Eh, y ellos se acomodaban a lo que nosotros pedíamos. Llegó Neri Leye que la rompió, Neri el Sí. primer semestre la rompió toda. Eh, y venía de no jugar en Defensa y Justicia. Ahí, la verdad, yo agradecido también a Diego que confió, y Diego, estaba Gaby, más allá de la dirigencia, ¿no? Pero ellos que estaban en el tema futbolístico confiaron mucho en las decisiones nuestras, de los jugadores, y bueno, salió bien. Eh, Juan, vos hoy, hoy todos hablan de Lionel Scaloni, hoy hasta hace un mes todos hablan de Angelito, de Di María, que también Sí. te voy a pedir una opinión ahí, porque tengo algo que ayer lo charlaba con Eric Ginel, lo quiero compartir con vos. Los colores tenés vos, me Bueno, o parece. sea, vos fuiste capitán y líder en los planteles donde jugaron precisamente un joven Scaloni, Sí. eh, pero y antes, o antes o después, no, ya me perdí. No, después fui Después, a Central fui de grande ya, sí. después también con un joven de Di María. Sí, sí, Hoy viendo a Di María, voy a arrancar por Di María. Hoy viendo el nivel de sí. Di María, cuando vos lo tuviste ahí tan chico, que eras un líder dentro de ese vestuario, ¿vos creías que iba a ser el jugador que termina siendo? ¿Se puede ver eso? Y yo sabía que iba a triunfar sin ninguna duda, porque eso lo visualizábamos. Y había un condicionante que era la parte física en Ángel. Él, creo que a los 6, 8 meses que estaba en Benfica, subió 5 o 6 kilos. Y ahí ya imposible pararlo, porque con nosotros eran 45, 60 minutos a un determinado nivel y ya después se agotaba. Pero agarraba la pelota e iba para adelante con una técnica, tenía unos controles, tenía cambio de frente. En el uno contra uno, donde lo ponías, te desequilibraba. Era, era distinto, Ángel. Yo me acuerdo que me tocó estar en Central con el Kili en esa época y Cristian erraba un pase y parecía que le estaban pegando a la mamá, lo que le dolía. Y era raro verlo. Y Angelito, yo lo comparaba constantemente con eso, porque era muy difícil que él errara. Era muy difícil que tomara una mala decisión, aún con su juventud. Entonces, vos veías algo distinto. Y de Scaloni, ¿qué te acordás? Cuando llegó, Ah,
Y Eh, Leonel, mira, iba con Mauro, llegó Leonel, Mauro, Gustavo Raggio, que en paz descanse, y Jorge Priotti de Newell, a Estudiantes. Y enseguida se metieron en el grupo porque era un grupo muy, muy bueno, muy sano. Y Leonel era de la banda nuestra, de los más jóvenes. Yo, si bien ya llevaba varios años, no dejaba de tener, creo que 22, 23, así que ya te hacía sentir venía. en ese vestuario. Sí, bueno, pero otra época, viste, otra madurez, a veces las necesidades en estudiante, yo a los 20, me parece que a los 23 era el capitán ya, Julio, viste. Sí, claro. Eh, entonces, bueno, cosa que de entrada no te voy a negar que me pesó, porque era mucha responsabilidad y si bien en las inferiores me había también tocado tener esa posibilidad, ya después tenía que liderar a jugadores que me llevaban hasta 10 años. Y bueno, en el caso de Leonel, un pibe divino, extrovertido, eh, siempre con buena predisposición y después unas condiciones también. eh, Tenía otro ritmo. Lionel se veía poco en ese momento la posibilidad de un jugador que encarara, te la tiraba por un costado y te pasara por el otro. Y Lionel eso lo hacía como algo normal, habitual. Si vos no le doblabas la marca por la banda, que ahí hay un gran mérito del entrenador, el profe Córdoba lo tiró, lo hizo un lateral volante, un carrilero, y él arrancando de atrás con espacio te desequilibraba y tenía una potencia bárbara. Este, como se me viene a la cabeza el gol que mete en el Mundial Sub-20 contra Brasil, Ujú. pegado sobre la raya que engancha cuando todos esperaban que tirara el centro, y la termina clavando de zurda en el ángulo. Estamos hablando de hace Sí, más sí, de 30 años atrás, ¿no? sí, O casi 30 años atrás en el 30, claro. sub-20. Y de ahí fue a La Coruña y bueno, después, Pero es ahí, en ese Estudiantes, en donde sí, se lo convoca a la selección sub-20 para el Mundial de sí, Malasia. él y Romeo, sí, sí. Claro. Él y Bernardo van los dos y ya, bueno, regresan campeones del mundo. Ahí jugó poquito Leonel y se fue a La Coruña, después hizo una carrera en La Coruña, lo adoran. Y De- me acuerdo cuando empecé a laburar en Estudiantes, que él estaba en Lazio y teníamos que rearmar el equipo buscando, lo llamé y a ver si quería regresar, que tenía las puertas abiertas y bueno, nada, prefería seguir allá, de hecho tiene la familia española, no sé si ahí no fue para Mallorca después de sí, Lazio, no sí. me acuerdo bien. Pero un pibe bárbaro, me pone súper contento, lo bien que le ha ido. Sorprendente para todos, por supuesto. Ya hoy no, pero en el inicio ya de verlo en un cuerpo técnico, cuando estaba con Sampaoli, me llamó la atención, sinceramente. Ha habido una transformación en él eh, terrible. Era así, era inquieto, era de ver, Sí, 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 sí. Sí, sí, era inquieto. Sí, Leonel era inquieto. Y estaba siempre atento a todo. En eso sí, eso siempre fue así, intuitivo y con más allá de su juventud, caía muy bien en el grupo. Ayer yo lo analizaba con Eric y por eso eh, te quiero consultar, obviamente, tu opinión. Uno está muy expectante con esta selección, ¿no? Sí, Te devuelven las ganas de hacerte hincha de la selección cuando los ves jugar, cuando lo ves cómo trabajan, la línea de conducta que tienen. Me parece que te identificás con ese tipo de trabajo, ¿no? Con ese tipo de línea de y a trabajo. quién no le gustaría Claro, identificarse con eso, Julio, porque la seguro, verdad, en seguro. este fútbol moderno donde todos pedimos intensidad, donde el Arsenal, uno de los mejores equipos del mundo, se destacó más por la pelota parada que por las cualidades de su futbolista, donde está hoy todo tan trabajado, tan estructurado, necesariamente, salvo que vos cuentes con jugadores de la capacidad que tiene la selección argentina, de esa confianza y de la confianza que le da el entrenador. Entonces, el fútbol que presenta Argentina termine como termine en este mundial. Hace 6 años
de 6 años hasta acá es el que todos quisiéramos, no te lo digo dirigir, jugar. Por eso el hincha también le gusta. Entonces, bajámela bajámela a la opinión porque yo tengo eso en la cabeza que no, tengo eso en la cabeza que me da vuelta, que le decía a Eric que me preocupa, o sea, el nivel de Messi superlativo me encanta. Sí, Me preocupa la segunda guitarra, digo yo. Y digo, pero son todos, escuchá, En Julio. Qatar la segunda guitarra era Di María, entonces de Maradona la segunda guitarra era Canilla, de qué sé yo, ¿viste? Sí, Digo, pero pará. Canigia en el 90, en el 94, en el 94, 86 había mucho claro, guitarrero, en el sí, 86, sí, mucho guitarrero. sí, Y sí. yo creo que hoy Argentina se encuentra, Dios mediante las lesiones no lo perjudiquen ni las tarjetas amarillas, con 5 o 6 muchachos campeones del mundo que tienen 24, 25, 26 años, que están enteros y tienen un rodaje en el fútbol de alta competencia, caso Romero, Lisandro Martínez que se recuperó, Otamendi que está en el final de su carrera internacional, porque después cuando venga a la Argentina, si tiene ganas y le da el físico, puede jugar varios años más. Los mediocampistas están todos en plenitud, McAllister, Enzo Fernández, Palacio que juega muy poco, pero está siempre en el Valle de Leverkusen hace años que es titular, lo tenés Almada, que el año del el Mundial anterior tenía 19 años y hoy está en plenitud. Y es un nivel muy parejo, Julio. Quizá no vas a encontrar a ese Canigia que decís vos, o a ese Angelito Di María que estaba, pero yo creo que hay un crecimiento en el juego de todos esos futbolistas que le da, incluso creo que tiene menos recorrido Messi que el Mundial anterior en cuanto a lo físico, y es normal. ¿Te sorprende? Molina, Lo, mucho más consolidado. lo disfrutás viéndolo a Messi? ¿Corre mejor la Sí, cancha? ¿Qué pasa con siempre la corrió 39? bien. ¿Qué pasa que con Nah, 39 brilla más? pero eso para mí es gracias a los compañeros que tiene, ¿eh? Ajá. Para mí es gracias a los compañeros, porque los compañeros, eh, los espacios que no ocupa él, se lo van a ocupar los compañeros. Saben que los tiempos de ejercitar sin el balón, el esfuerzo que quizá no te puede dar él de retroceder, lo tiene que hacer otro, y Argentina tiene capacidad como para defender con 7 jugadores, con 8, y eso es muy importante. Lo que corrió Lautaro Martínez en los últimos partidos, yo no sé si Inter hace la misma tarea, y estás hablando del goleador del Inter, un tipo que está entre los top del fútbol europeo hace años, ni hablar Julián Álvarez. Y a eso sumale que para mí Argentina tiene el mejor arquero del mundo, Ujú. y todo se sustenta en el equipo teniendo la frutilla del postre que es Messi. Em, ¿Pensás que convocan a esos jugadores y de alguna manera el nivel va más arriba porque estás en la selección? Por ejemplo, Emiliano Martínez. Sí, bueno, pero salió campeón, Claro, te sube el Dibu. techo, no, claro, a lo que me refiero, llega a la En los- selección y explota sí, más, sí. digo, a eso me refiero. Sí, yo creo que ellos ya eh, hay una comunión interna que los potencia, y ellos se sienten con una confianza absoluta cuando se ponen la camiseta de la selección. Hubo muy pocas modificaciones en cuanto a los jugadores que protagonizaron el Mundial, las Copas América, la mayoría está. Y evidentemente hay un montón de cuestiones que ya están diagramadas y salen solas. Mira, eh, ¿considerás que es muy importante el grupo, ya que siempre fuiste un líder dentro de un vestuario? Digo, la importancia, ¿no? De un vestuario sano, de un vestuario bueno.
¿Considerás que es parte del éxito de este equipo, el grupo, el Es vestuario? parte, es parte, pero si no tenés buenos jugadores, por más que el grupo sea bueno, Ah, no bueno, te no, no, alcanza, claro, 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 no, bueno. Coincide no en te el hecho de alcanza, que hay varios jugadores de nivel, a eso me refiero. no te alcanza. El grupo, el buen grupo potencia todo, de eso no tengo ninguna duda. Sin embargo, los protagonistas siempre yo dije que son los jugadores, así que si el desempeño o las cualidades no están a tope, la vas a pelear, vas a estar hasta el final empujando cuando los grupos son fuertes, pero el fútbol después en definitiva, Messi la agarra, te gambetea a tres jugadores, Julio, y eso no es por el grupo, es porque el No, tipo no, hace 20 años no, que no, hace no, lo mismo. está bien, no, no, pero se los ve unidos, a eso me refería, ¿no? Se los ve como Sí, sí, pero el Dibu en el equipo que está es figura y la mayoría, Enzo Fernández en Chelsea juega muy bien, más allá de lo que el equipo, Alexis McAllister juega casi todos los partidos en un equipo como el Liverpool, lo que te decía de Martínez, de Julián Álvarez, son todas primeras guitarras en sus equipos, claro, si no son el jugador más destacado. Pero bueno, evidentemente muy que buena por vida. eso también los campeones juntan todo, ¿no? Juntan calidad y buen grupo y Sí. este, tienen Eh, ventaja. sé que el tiempo se nos acaba, por lo menos me van diciendo así, no sé, Sí, Julio. me dicen. Em, yo sé que hay un gol en un clásico que hiciste, justamente cuando jugabas con Scaloni, haces un gol Ah, en un sí. clásico, Ah, sí. ¿te acordás? Bueno, Sí, sí, por supuesto. ahora 1-0 ganamos en se... cancha estudiante. Bien, y ahora recordame un momento así que quieras guardar y que recuerdes de Atlético. Un gol, o capaz que me decís el ascenso como... Bueno, tuviste dos, como Ah, jugador y como... Ganaste como jugador y como técnico, o sea que sí, en definitiva... sí. eh, Eh, y como jugador, se me vienen, bueno, dos goles que metí en el Nacional B. Uno que me tira al centro Capé, pelota parada. Le ganamos 2-1 a Ferro en cancha de Atlético sobre el ajá, final. Partido duro y ya nos veníamos acomodando como equipo. La segunda rueda, cuando nos pusimos bien, nos dimos cuenta, nosotros ganábamos 1-0 y después era un equipo muy fuerte, muy fuerte. El Chulo, que en paz descanse, tenía mucha confianza en nosotros. Nos, nos delegó el vestuario a los más grandes y ahí sí te puedo decir que el grupo fue un, un gran motivo del ascenso, más allá que lo teníamos al Pulga que metió 22 goles, Capela rompió todas. El grupo tenía muy claras las cosas, los jugadores. Y bueno, y el gol del día que ascendemos con Talleres, ¿no? ah, claro. El 3-1, que terminamos ganando. Eso, bueno, fue una alegría muy grande, la vuelta olímpica. Bueno, Y después, Sí, como técnico, eh, yo te podría decir el vestuario del día que le ganamos, hoy se me viene eso, ¿eh? 1 sí. 0 a Boca en la Bombonera, No, qué triunfo. segundo partido en primera división. Tremendo. Ver la felicidad de esos chicos, eh, para mí, eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. El partido, nosotros podríamos haber empatado, podríamos haber perdido, se nos dio redondo a nosotros, ganamos 1-0. Creo que los chicos hicieron un gran partido, eh, pero fue la confirmación de haberle ganado primero a Racing y después ganarle a Boca. Mirá, el olor de ese vestuario, esa felicidad. Y me acuerdo que lo saqué a Guille, a Ujú. Costa, y salió caliente. Y pregúntenle algún día las cosas que le dije cuando llegamos al vestuario. Eh, Mira vos. y eso fue muy lindo. Ese partido me encantó, me encantó. Y yo cortito para el final, porque mirá vos, Dale, Julio. cortito para el final, te recupero un momento que tenés que haber sido clave vos también.
después de la CAI. Un Sí, triunfazo a Unión y después 17 de 21 puntos ganaron bueno, se ganaron el campeonato. terrible. El partido con la CAI de local, creo que Ramos, no sé, 10 goles. Y nos agarró de contra la CAI. Nos, 3-1, 3-2 3 a terminamos. 2, 3 a 2. 3 O a 3 a 2. 2, Nosotros 3 a 1. merecimos ampliamente empatar, pero bueno, un colapso ahí social, creo, en el estadio ese día. Sí, 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 sí. Parecía que no servía ninguno. Del Sí, Chulo para abajo, parecía que nos teníamos que ir todos. Una actitud coherente de parte de la dirigencia, no tengo ninguna duda, y los resultados avalaron eso. Fuimos a Santa Fe, me acuerdo que fui contracturado y el Chulo me llevó igual, fui al banco, sí. y me dijo, tenés que venir igual. Creo que, como dijo Bilardo, si perdíamos que se caiga el avión, que chocara el micro, creo que si en Tres ese goles, momento no lo sacamos adelante. tres goles del Pulga y, Ah, terrible. y 17, Tre- 17 sobre 21 puntos posibles en los siguientes partidos. Así que Y, imagínate y si no fue. escuchá, porque la verdad me tengo que ir, Julio, pero Sí, ese partido lo ganábamos 3-0. Yo no podía hacer la entrada en calor, estaba con el profe Soma y bueno, el resto de los muchachos sí. Se pusieron 3-2 y no me acuerdo del arbitraje, pero el Chulo se metió adentro de la cancha y lo echaron a Héctor en el sí, 3-2. Quedaron 5 o 6 minutos y sí, ganamos. sí, recuerdo. Y me tocó dirigir con el paso del tiempo San Martín de San Juan. Fuimos a jugar con Independiente Rivadavia de Mendoza, de visitante, y ganábamos 3-0. Y hubo 2 goles de Independiente Rivadavia que eran discutibles los dos. Y en el segundo me metí adentro de la cancha porque me acordé de Chulo Rigoy. Me metí hasta mitad de cancha. El árbitro, por supuesto, me echó, pero bueno, pasaron 5 o 6 minutos y ya fue parejo. Bueno, Vasco, mirá que nos quedó temas para tocar, así que nada, Sí, un gusto, agradecerte, Julio. Saludos agradecerte. para todos. eh, Y mirá, déjame, porque para que quede bien claro, sí, Atlético tiene un gran entrenador que se llama Julio César Falcioni, con un gran cuerpo técnico y le sobra capacidad para que las cosas le vayan bien. Hay que acompañarlo, hay que entenderlo. Es un lujo para la institución. bien, ahí está. Gracias, Vasco. Está el mensaje, obviamente, recibido y lo va a Abrazo. recepcionar el hincha. Gracias, un abrazo. Abrazo para todos los decanos. Saludo a la familia, Gracias. Vasco. Un Chau. abrazo grande, gracias. 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 La palabra de Juan Manuel Asconzábal. Nos dimos un pequeño gustito, ¿ah? En el día de hoy, aquí en el Deportivo 12. Claro, hay compromisos comerciales, yo los entiendo.